Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, como siempre todos los sábados escuchándonos y saludándolos a todos donde quiera que estén en las redes sociales, a través de la radio por supuesto, y gracias como siempre por acompañarnos, gracias a Iván Lavina, Eter Redondo, a Lisbeth, que está allá atrás del cristal, a toda la gente Obando, por supuesto, a toda la gente que nos hace el favor de ayudarnos a transmitir mensajes sanitarios, a mensajes de salud, y a toda la gente también que nos escucha a través de las redes sociales y nos ve y nos manda mensajes. Todos sus mensajes que usted nos manda a través de las redes sociales se los hacemos llegar al especialista que entrevistamos. Yo no contesto, contesta el especialista. El último que estuvo por acá fue el doctor Tavares con su próstata. Y no, hombre, olvídese, dudas y dudas y preguntas hacia el doctor Tavares sobre cuándo, cómo y por qué operar la próstata. Este asunto de la cirugía de próstata y disfunción eréctil también es un problema, una duda muy recurrente, ¿no? Y así nos ha pasado con todos nuestros invitados, con el SIDA, el caso del HIV y embarazo, SIDA y embarazo también fue muy solicitado y muy cuestionado en dudas, sobre todo, pues, obviamente por la parte materna, por la parte femenina, y ahí estamos, ¿no? Tratando de resolver ese tipo de dudas y de comentarios. Gracias por sus comentarios, por supuesto, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en fin, que nos ha servido mucho para poder llegar a usted. Y hoy tenemos ahora sí la verdad de la verdad. Tengo un cuñado que me dice, te voy a invitar a un postre que es la crema de la crema. Y ahora sí la verdad de la verdad, porque le hemos dado vueltas. Hemos entrevistado gente, médicos muy respetados también, y que nos han ayudado a resolver, a despejar ciertas dudas en relación al tema de vacunación. Sobre todo un tema que parecía ya resuelto, pero que lo que nos vino a probar y a poner a prueba fue justamente la pandemia reciente que pasó, a gritos y sombrerazos en nuestro país y en muchos países, pero pasó, ¿verdad? Con muchas secuelas, con muchas secuencias, con muchas secuelas, por supuesto que todavía estamos viendo síndrome post-COVID clínicamente, pero que vino a desmembrar y a desestabilizar y a mover el tapete, como se dice coloquialmente, al Sistema Nacional de Vacunación. Estas cifras iniciales que se manejaban, que el COVID iba a provocar poco impacto en nuestra nación, en la población mexicana, y yo creo que desde ahí empezamos mal. Me pongo el símil a nosotros en lo particular, en clínica, cuando vemos a un paciente, ya sea en medicina interna, en piso o en terapia intensiva, y que damos el informe al paciente, al familiar, y que le decimos, todo va a salir bien, cuando sabemos que la cosa no va a salir tan bien, que hay un riesgo desde el punto de vista clínico, sobre todo en el área clínica, insisto, en piso de medicina interna, en terapia intensiva. Nosotros podemos predecir más o menos, con la experiencia que se tiene a lo largo de los años clínica, etcétera, podemos predecir más o menos cuál va a ser la evolución del paciente en base a la patología que tiene. Y no, lo menos que podemos hacer desde el punto de vista clínico es subestimar el estado clínico del paciente, es decir, todo va a salir bien, como un deseo, pero no real. La realidad es, el paciente está en estas condiciones, su pronóstico es este y la evolución puede ser esta o esta o esta. Pero no poner el punto de sobreestimar o exagerar ese optimismo. Y eso a veces, como se dice también coloquialmente, es el tiro por la culata. Nos vemos en esta situación, ya ha pasado, pero queremos explorar más o menos en dónde estamos y qué va a pasar en el futuro. Para eso hemos invitado al doctor Rubén Irigoyen. Él es epidemiólogo de la Clínica 18 y tiene mucha experiencia, por supuesto, una formación académica excelente, una formación profesional académica excelente, e insisto, es epidemiólogo. Nosotros cuando estudiamos epidemiología, se nos hacía una de las materias más tediosas, más aburridas. Decíamos, híjole, mano, números, barras, ¿te acuerdas de la X y la Y, barras y cuadritos? Y no dábamos pie con bola y decíamos, ¿cómo para qué? Pues, ¿qué es la epidemiología, doctor? No, tiene que tomar la clase 2 o 3 horas a la semana de epidemiología y va a ser 6 meses. Y bueno, pues ahí vamos, no le encontrábamos mucho sentido. Y mira, la paradoja de las cosas, el sentido está
y la realidad precisamente nos desborda. Aquí tenemos que contar, tenemos que ver la evolución y tenemos más o menos que predecir hacia dónde van ciertas enfermedades, sobre todo cuando adquieren proporciones epidémicas y pandémicas. Doctor Irigoyen. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, doctor. Un saludo también a todo tu auditorio. Efectivamente, el tema que nos trae entonces el día de hoy es lo referente con vacunas. Y en este sentido, ¿por qué nosotros como epidemiólogos hablamos entonces de vacunas? Y traigo esta pregunta pues a colación con lo que hace un momento comentabas, ¿no? ¿Qué hace un epidemiólogo? Nosotros como epidemiólogos, por definición, estudiamos todo lo que sucede sobre una población. En términos un poco más técnicos, pues estudiamos la distribución y frecuencia de las enfermedades que afectan a una población y asimismo podemos nosotros identificar o analizar aquellos factores que influyen tanto de manera positiva o negativa en la presentación de las enfermedades. En pocas palabras, podemos nosotros estudiar, analizar, desmenuzar lo que sucede respecto a la historia natural de la enfermedad y que a partir del conocimiento de esos factores pues podemos diseñar intervenciones que modifiquen el curso de lo que afecta a nivel poblacional. En este sentido, pues las vacunas a su vez pues es una de esas intervenciones que lo que buscan es modificar el curso de las enfermedades principalmente de tipo infectocontagiosas. Es por ello que parte entonces de los usos y aplicaciones de la epidemiología pues guarda relación entonces con las vacunas. Y justamente es por ello que una de nuestras líneas de expertise y de aplicación en el campo clínico, pues es precisamente las vacunas o las inmunizaciones. ¿Se podría decir que la epidemiología nació con la vacunación desde el punto de vista, digamos, no formal, pero más o menos como que fue marcando el camino del origen de esto cuando nació, se descubrió las primeras vacunas, digamos, los primeros intentos con esta cosa de la variolización y bueno, pues ahora habrá que contar y cómo le fue antes y después a las personas. Sí, correcto. Cierto origen de la epidemiología como tal pues guarda relación con la presentación de enfermedades, sobre todo de tipo infectocontagioso, que tenían entonces también la capacidad de afectar a grandes grupos poblacionales. ¿Dónde surge la epidemiología? Pues es un tanto difícil de establecer como que el punto exacto o específico, pero podemos identificar los orígenes que dieron a su vez a la necesidad de estudiar lo que sucedía en una población. En este sentido, los referentes históricos más antiguos que podemos nosotros encontrar de usos y aplicaciones de la epidemiología datan de 2000 años antes de Cristo. Madre santa. Particularmente con enfermedades que afectaban principalmente a poblaciones que se encontraban en los márgenes del río Nilo, en lo que actualmente nosotros conocemos como Egipto. ¿Qué es lo que sucedía entonces en los márgenes del río Nilo? Personas se enfermaban, personas morían. ¿Por qué enfermaban y por qué morían? Realmente no se sabía. Simplemente a lo que se hacía referencia es a una enfermedad que en ese entonces se le llamaba como fiebre pestilente. A partir del análisis de identificar cuáles eran los síntomas, cuáles eran las molestias y a partir del contexto de lo que nosotros tenemos el día de hoy con la medicina, es muy probable entonces que esa enfermedad pues haya sido tratada o se haya tratado más bien dicho de lo que hoy conocemos como malaria. La malaria pues es una enfermedad infecciosa que a su vez es transmitida por un vector, un mosquito que pues a lo mejor nosotros pudiéramos hacer la analogía con lo que en nuestro contexto nosotros conocemos como dengue. El vector es distinto pues evidentemente, pero como el vector tiene un comportamiento similar respecto a factores ambientales como lo que sucede aquí con el dengue, pues esto nos permite entonces explicar el por qué las personas enfermaban en los márgenes del río Nilo, porque son condiciones del medio ambiente que favorecían la presentación y la proliferación entonces de este vector y favorecían por lo tanto también su transmisión. Ahora, a partir de entonces, usos y aplicaciones de la epidemiología, caracterizar lo que sucede en una población, particularmente aquellos que afectan a grandes volúmenes poblacionales. Tenemos ese antecedente histórico, podemos identificar otros antecedentes históricos como la peste, que a su vez también dio origen a
grandes brotes y epidemias, principalmente en Europa, sobre todo para aproximadamente en los siglos XIV. Posteriormente vemos el impacto o el Oye, efecto. acabó con medio mundo, ¿no? Exactamente. La peste negra. La peste negra. Bubónica. Así es, peste bubónica, correcto. De esos borbotones clínicamente de los ganglios acumulados y en las ingles y en las axilas. Así es. Y ahí de ti acababa con todo el pueblo, ¿no? Correcto. Pero saber que era... tú mencionaste algo, el vector, quién transmitía la enfermedad, pues no fue fácil en aquellos entonces. Así es, sí, porque estamos hablando ahorita de épocas donde la medicina se practicaba sobre todo en base al empirismo, ¿no? Y que realmente no teníamos así como que ese conocimiento científico sobre agentes microbiológicos. El castigo de arriba, ¿no? Así es, y muchas veces se le daba entonces también una explicación un tanto mística, espiritual, con algunos contextos también teológicos sobre castigos divinos, etcétera, etcétera. Y justamente entonces es ahí donde empieza esta parte de epidemiología empírica para tratar entonces de observar, analizar, establecer con escrutinio y con mayor rigor científico qué es lo que sucedía, ¿no? Fíjate bien, doctor Irigoyen, lo que me estás diciendo, porque quiero subrayar lo que acabas de decir. Acciones empíricas. Correcto. ¿De hace cuánto dijiste? En este caso, pues estamos hablando Orígenes 2000 años antes de Cristo. Ahorita 2000 años antes de Cristo y luego dijiste una epidemia que fue más o menos en 1300. En 1300, así es. Hace un chorrotal de años. Correcto. Y decíamos que la cuestión divina pudiera haber sido la causa y esas creencias quizás retrasaron un poquito la parte científica de descubrir cuál era el vector, las garrapatas y una bacteria, en fin. Así es. Y con el COVID actual, yo escuché representantes políticos muy importantes que le achacaban la epidemia a la Virgen de Guadalupe y que decían que la Virgen de Guadalupe te podía curar en vez de una vacuna. Sí, claro. Son elementos entonces que si bien se ha ido ganando espacios en base a la evidencia científica respecto a darle validez como que estas intervenciones, estas acciones, sobre todo con un enfoque preventivo como lo pueden ser las vacunas, pues evidentemente pues existen algunas nociones, algunas creencias, los cuales pues bueno, evidentemente pues pueden ser respetables, pero que de alguna manera se contraponen, ¿no? Y que en algunas otras circunstancias pues también pueden llegar a dificultar la implementación de acciones preventivas eficaces. Ese es el problema. El problema no es la fe, no es la creencia. Eso, como tú lo acabas de decir, es súper respetable. Todos creemos en algo, nos ayuda, nos da fortaleza, nos mantiene vivos la parte espiritual y la parte religiosa. Correcto. Pero cuando eso interviene en lo que acabas de mencionar, ya la cosa es distinta. Así es. Y entonces, pues es justamente parte de la evolución que ha tenido entonces este empirismo inicial hacia un contexto un tanto más científico que particularmente nos lleva entonces al origen ahora sí de lo que son las inmunizaciones o vacunas. Hace un momento mencionamos, tendríamos entonces que hablar de los orígenes o antecedentes. Dentro de ellos pues destaca algo denominado la variolización. La variolización pues es un término que se le da a una acción que data desde el año 1100 después de Cristo y que esta actividad consistía en inocular fluidos o secreciones infectantes de personas enfermas de viruela. La viruela, poniendo entonces en contexto, ya es muy pocas, o somos más bien dicho, serían muy pocas las personas que han visto a alguien enfermo de viruela, porque esta es una enfermedad que se considera el día de hoy erradicada. Ya Bendito Dios, ¿no? Por las secuelas que dejaba en la cara, ¿no? Correcto, y la alta mortalidad que esta misma también condicionaba. Entonces, la viruela a su vez, en su momento también fue responsable de grandes brotes y epidemias. Se considera entonces también como condicionante de una alta mortalidad, sobre todo en grupos vulnerables, población infantil sobre todo. ¿Y los aztecas? Así es. Fue un arma biológica para los españoles, ¿no? Correcto. Les ayudó bastante a arrasar a la población mexica. Así es, sí. De hecho, hay enfermedades entonces que a partir de algunos fenómenos históricos, como lo es el descubrimiento de América y la conquista,
pues se consideraban de alguna manera pues endémicas o propias a lo mejor allá de Europa, pero que al momento en el que fueron introducidos estos agentes biológicos al continente americano, pues estábamos todos completamente vulnerables, ¿no? Susceptibles. Y eso, pues evidentemente también fue uno de los elementos también a tomar en cuenta del cómo y el por qué entonces estas, pues, especie de arma biológica, por así decirlo, también influyó en la conquista. Tú dijiste susceptibles. Así es. ¿Pasó algo similar con el COVID en la población mundial y en particular con nosotros? No, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no reconocía ese virus y por eso nos fue tan mal. Sí, correcto. Al hablar entonces de inmunizaciones, hablamos entonces de intervenciones que guardan relación con enfermedades infecciosas. Para el desarrollo de las enfermedades infecciosas, pues nosotros requerimos entonces al menos dos elementos. Uno, un reservorio infectante, que bien puede ser un ser humano, bien puede ser un animal, o bien puede ser a veces el medio ambiente cuando está contaminado con materia orgánica que a su vez tiene presente un agente biológico o un agente infectocontagioso. Primer elemento que necesitamos entonces es este reservorio. Segundo elemento que necesitamos es un huésped susceptible o un huésped vulnerable o un huésped con la capacidad de verse infectado o de verse afectado por este agente biológico. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta una enfermedad infecciosa y la dejamos a libre evolución? Se presentan cadenas de transmisión donde pues un reservorio infectado afecta a un huésped susceptible. Ese huésped susceptible, una vez que se infecta, pues pasa a ser un nuevo reservorio infectado con la capacidad de transmitirlo. Cuando hablas de huésped, es un paciente. Es una persona, correcto. Un huésped, en otras palabras, un individuo, una persona o un paciente con la capacidad de enfermarse. Ahora, cuando ese huésped susceptible o esa persona se enferma, tiende entonces también a, como parte de la evolución que nosotros como seres humanos hemos tenido, pues hemos buscado también adaptaciones que nos permitan generar resistencia a esos agentes infecciosos. Y esa resistencia la generamos habitualmente después o en el curso de desarrollar una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, lo que sucede naturalmente cuando dejamos a libre evolución una enfermedad infecciosa es que pues van incrementándose los casos y va entonces presentándose pues la famosa curva epidémica, ¿no? Va en ascenso, va en ascenso, en ascenso, pero a su vez conforme va en ascenso esa cantidad de personas infectadas, también va en ascenso esas personas que una vez que fueron infectadas van generando o van desarrollando inmunidad. Y por lo tanto ese desarrollo de inmunidad pues los deja de hacer vulnerables o susceptibles y es por ello entonces que en el curso de una curva epidémica, pues esta alcanza su acme y su meseta, empiezan a disminuir entonces también el número de susceptibles o vulnerables y es entonces que comienza también la disminución o el descenso de casos nuevos de infección. O sea, estoy entendiendo que sigue siendo válida la selección natural. Pues sigue siendo, lo pudiéramos tomar, digamos, como el modelo de referencia con el cual busca sustentarse el efecto que tienen muchas veces las vacunas, que no nada más se limitan a un enfoque individual, sino también un enfoque poblacional. ¿A qué me refiero con esto? Pero yo digo cuando dices, dejamos a libre evolución la enfermedad a grandes poblaciones sin vacunas, sin la intervención de vacunas, y van a sobrevivir los que mejor se defiendan inmunológicamente y de alguna los demás manera se van a morir. Y a ese me refiero en el sentido de selección natural, de que dices, bueno, sobrevivieron los más aptos. Evidentemente no sería como que el escenario deseable. ¿Por qué? Porque si dejáramos nosotros a libre evolución las enfermedades, pues evidentemente estaríamos nosotros asumiendo también el impacto que éstas conllevan, que son pues un incremento en la morbimortalidad, hospitalizaciones, discapacidad, secuelas, etcétera, etcétera. Y en este sentido entonces lo que busca las inmunizaciones es tratar de emular lo que sucedería en el curso natural de la enfermedad respecto a incrementar el número de personas no susceptibles, incrementar el número de personas no vulnerables. Ya. Pero
sin ese efecto catastrófico que pudiera sin llegar dejarlo a tener. a la libre evolución. Exactamente, sin Ok, ese ok. efecto catastrófico que pudiera llegar a tener el libre o la libre evolución de una enfermedad infecciosa. Y eso nos lleva entonces a el enfoque poblacional que tienen también las vacunas. A medida Porque que en algún nosotros... momento eso se planteó, Doc. En el momento es decir que nuestra raza era inmune al COVID. Sí. Por algún momento pasó eso de que la raza azteca teníamos algo en particular diferentes a los demás, que nosotros nos defendíamos solos y que nos iba a ir muy bien. Por Así ser es. nada más mexicanos, como algo muy egocentrista o etnocentrista, digamos. Pues, ¿por qué tendríamos que nosotros defendernos diferente, ¿no? Sí, claro, pues nuevamente regresamos a los actos y a los pensamientos de buena fe, ¿no? Que a final de cuentas pues no tendrían como que mucho sustento, pero que pues yo entiendo también ahí como que el enfoque, ¿no? El brindar un mensaje a lo mejor un tanto esperanzador, tratar de brindar a lo mejor como que elementos que nos permitan sustentar o sostener pues una luz al final del túnel ante algo que en ese momento pues lo teníamos todavía no del todo claro, no lo teníamos del todo conocido y que realmente ninguno de nosotros a nivel mundial pues sabíamos de qué es, a qué nos estábamos enfrentando con certeza, ¿no? Sino hasta que sucedió. Ahora, esto nos lleva también a pues la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? De lo que también tanto se habló con la pandemia con COVID-19 y que es algo que también buscan las vacunas o las inmunizaciones. Cuando hablamos nosotros de inmunidad de rebaño, pues hablamos de el efecto o el beneficio que puede llegar a tener en la prevención de las enfermedades infecciosas cuando se alcanza un volumen suficiente en la población de personas inmunes o de personas protegidas. Cuando se alcanza un volumen suficiente de personas inmunes o protegidas, incluso aquellas personas que no han sido inmunizadas o protegidas, pues quedan también automáticamente protegidas. ¿Por qué? Porque no hay manera de que esas cadenas de transmisión pues sigan siendo sostenibles, ¿no? Todavía. Y generalmente se acepta que cuando ya se tiene una inmunidad de aproximadamente el 95% de la población, pues alcanzamos esa famosa inmunidad de rebaño. ¿Nos puedes explicar otra vez ese fenómeno de rebaño un poquito más simple? Porque no entendí. Sí, claro. Cuando nosotros desarrollamos inmunidad o desarrollamos defensas... ¿A través de la vacuna o en forma natural? Exactamente. Cualquiera de los dos mecanismos, Ok, nosotros podemos llegar a porque te desarrollar enfermaste y te inmunidad. curaste. Así es. Nosotros tenemos dos formas de desarrollar inmunidad. Una de forma natural, cuando nos enfermamos, nos curamos y desarrolla nuestro mismo organismo defensas. O bien podemos desarrollar inmunidad de forma artificial a través de las vacunas. Ok. Pero pues evidentemente sin enfermarnos, ¿no? Pero sí con ese efecto benéfico que es el desarrollar inmunidad o protección. Nosotros actualmente somos una especie, hablando específicamente de COVID-19, somos una especie de híbrido entre inmunidad natural e inmunidad artificial. Una buena parte entonces de las personas ya se encuentra inmune contra COVID-19, tanto por vacuna como por enfermedad. Pueden haber algunas personas que por distintas circunstancias o por distintas creencias no se hayan vacunado con COVID-19. Pero dado que tampoco se hayan enfermado. Y que a lo mejor tampoco se hayan enfermado. Ok. ¿Sí? ¿Me permite hacer una pausa claro. para que nos siga explicando el doctor Rubén Irigoyen, epidemiólogo? Como lo ve, excelente médico, muy didáctico, y aún así yo no entiendo todavía. Regresamos para que nos siga explicando este fenómeno del rebaño. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un tema súper interesante que es la vacunación y este fenómeno de la inmunidad de rebaño. Quédese porque ahorita vamos a hablar de si es válido todavía hoy usar el cubreboca o no. ¿Qué tan válido es? O ya nos estamos pasando de tueste, ¿no? Entonces nos decías, el doctor Rubén Irigoyen, hay dos maneras de protegerse, uno con la vacuna y otro es enfermar y sanar. Así es. ¿Y luego? Entonces podemos desarrollar inmunidad ya sea de forma natural o de forma artificial a través de las vacunas. Y a medida en que se va incrementando esa inmunidad en la población y alcanzamos al menos un 95% de la población inmunizada o protegida, ya sea con cualquiera de las dos formas, pues pudiéramos decir que alcanzamos niveles de inmunidad o de protección suficiente a nivel poblacional para cortar cadenas de transmisión y que por lo tanto los agentes infecciosos pues al no encontrar
un número suficiente de individuos o de personas todavía susceptibles de enfermar, pues hacen entonces que difícilmente lleguen a aquellas personas que no se han vacunado o que nunca se han enfermado. Porque son ¿no? muy poquitos. Justamente porque son muy poquitos, ¿no? E hipotéticamente, pues es muy difícil entonces que se junten todos esos susceptibles para darle continuidad a esas cadenas de transmisión como para que permanezca todavía como sostenible. Ese es el fenómeno de inmunidad de rebaño. Ese es el fenómeno de inmunidad de rebaño, así es. A los virus y a las bacterias les conviene, sobre todo a los parásitos que funcionan, los virus así como parásitos, no matar a su cliente. Así es. Mantenerlo como cliente justamente. Correcto. Que le esté dando, que le aporte, eso es el fenómeno parasitario, y no matarlo. Así es. Es parte de los fenómenos adaptativos que los seres vivos realizamos, ¿no? La búsqueda de la supervivencia. Y parte de la búsqueda de la supervivencia, pues también la llevan a cabo los agentes microbiológicos. Los agentes microbiológicos o los bichos tienen entonces algunas características propias. Algunas de sus características propias son infectividad o la capacidad que estos tienen de producir nuevos casos de infección o de propagarse. Otras de las características que tienen le llamamos nosotros patogenicidad, que es la capacidad de enfermar al individuo. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos agentes infecciosos que producen infección, pero que no producen enfermedad, es decir, no producen absolutamente ningún síntoma, pero que al producir infección, pues hacen entonces que esta persona infectada pues sí tenga la capacidad entonces de transmitirla a otras personas. Y otra de las características que tienen también los agentes infecciosos es algo que le llamamos virulencia o la capacidad de producir afectaciones graves y severas. Y dentro de esas afectaciones graves y severas pues es matar al huésped o matar al individuo. Si los agentes infecciosos buscan perpetuarse, deberán entonces de tener fenómenos adaptativos que disminuyan pues esa capacidad de producir afectaciones graves y severas, ¿no? Eso ya pasaría con el HIV, ¿no? En el sentido de que pues tenemos muchos seropositivos y están asintomáticos. Sí, justamente pues hablando de patogenicidad o hablando de que no necesariamente todos los infectados desarrollan síntomas, pues bueno, un ejemplo pudiera ser el VIH. VIH pues efectivamente pues hay un estado de portador asintomático, por así decirlo, y hay estados donde ya hay síndromes clínicos de inmunodeficiencia como tal. Entonces, son características propias que pueden llegar a tener algunos agentes infecciosos y que justamente pues esto les permite también propagarse, y esto dificulta muchas veces el cortar cadenas de transmisión. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la certeza de quiénes están infectados y quiénes no. Y algo muy similar sucede entonces también con SARS-CoV-2 que produce COVID-19, ¿no? Porque actualmente entonces el panorama respecto a COVID-19, aún contando con vacunas para ello, pues ha cambiado, pues justamente por esos elementos evolutivos que tanto el virus ha tenido desde su aparición, atenuando un poco su virulencia, o atenuando un poco en esta parte de la capacidad que tiene para producir afectaciones graves y severas o matar propiamente pues al individuo. O sea, ahorita el virus de COVID-19 ya es menos agresivo. Es menos agresivo, aunque pues también mucho tiene que ver las adaptaciones que nosotros como individuos o como huéspedes hemos ido realizando. Bueno, por las dos cosas. Correcto. El paciente o la persona tiene menos riesgos de morirse y de complicarse. Sí. Aunque tú le diagnostiques y le hagas la prueba, tiene COVID-19, ya no es para que salga corriendo y haga su testamento. Sí, así es. De hecho, como todo, ¿no? Y como hace un momento también lo comentabas, difícilmente nosotros podemos dar certezas en el ámbito de la medicina. Generalmente en la medicina, pues nosotros calculamos probabilidades, ¿no? Y al hablar entonces de probabilidades, pues cuando una persona en la actualidad enferma de COVID-19, pues esa probabilidad de presentar afectaciones graves y severas, hospitalizaciones o muertes, pues Hoy ha disminuido. Exactamente, ha disminuido significativamente. ¿Y entonces por qué tanto afán en algunas áreas del cubreboca? Persisten todavía, pongámoslo así, evidentemente COVID-19 ha sido y es todavía un tanto un fenómeno disruptivo, ¿no? En la dinámica social. Y me refiero a fenómeno disruptivo porque esto vino a cambiar muchos hábitos
que teníamos en relación a la prevención de enfermedades infecciosas. Y algunos de estos hábitos llegan en algunas personas como para quedarse, ¿no? Todavía es difícil muchas veces como que esa parte de la resiliencia, de la adaptación de algunos grupos poblacionales a decir, bueno, COVID-19 pues a lo mejor es una enfermedad que aún y a pesar de que contemos nosotros en la actualidad con vacunas, pues llegó para quedarse. Y que este es un hecho que a su vez parte de los planes de preparación y respuesta pues a nivel federal pues han ido modificándose. En un principio, parte de los objetivos entonces que estaban basados las intervenciones estaban enfocados principalmente en la mitigación. Con la mitigación me refiero pues a desacelerar la velocidad con la cual se presenta el número de casos nuevos de infección. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos elementos como para darles tratamientos específicos, todavía no teníamos elementos para garantizar condiciones de inmunidad que favorecieran una adecuada respuesta de los individuos. Y por lo tanto, en la actualidad, como ya se tienen tratamientos, ya se tiene también una disminución en el número de casos nuevos, ya se tienen también vacunas que han logrado también mejorar nuestras condiciones de resistencia e inmunidad, pues ya no las medidas de intervención van hacia la mitigación, sino van hacia la gestión. En población abierta, el uso de cubrebocas ya es obsoleto. Pues no diría necesariamente obsoleto. Sin embargo, ya pudiéramos entonces estar hablando ahorita de algo opcional, algo que a lo mejor ya está a criterio y a consideración entonces de las personas. Con obsoleto no estaría tanto como de acuerdo con este punto, porque efectivamente el cubrebocas sigue siendo útil, no nada más en la prevención de COVID-19, sino también en la prevención de algunas otras enfermedades respiratorias, pero que a lo mejor tendríamos que considerar algunos otros elementos, algunos otros factores, como lo es la temporalidad, ¿no? Muy bien. Y justamente hablando de temporalidad, pues pudiera ser útil, pudiera ser recomendado el uso de cubrebocas. Estamos hablando con el doctor Rubén Irigoyen. ¿Te puedo hacer un par de preguntas cortas y respuestas cortas? Sí, sí. ¿Qué opinas tú como epidemiólogo de cómo se llevó la cosa de vacunación en México? Del cómo se llevó la vacunación en México. El sistema de vacunación en México. Ok. Respecto a la vacunación, tendríamos que considerar entonces lo Respuestas siguiente. cortas. Tendríamos que considerar lo siguiente. Hay muchos asegúnes respecto a la vacunación. ¿Cómo va? Ok, entonces mi respuesta más corta sería, se hizo lo adecuado con los recursos disponibles. Y con los recursos disponibles no me refiero únicamente a lo financiero, que es un elemento pues a tomar en cuenta, sino también a la producción de las vacunas. ¿Por qué? Porque en su momento, pues estas vacunas todos los países las necesitaban. ¿Quiénes fueron los primeros en acceder a las vacunas? Pues evidentemente quienes tenían a su vez como esta autosuficiencia en la capacidad para producirlas. Los países ricos. Correcto. Entonces, los países que tienen generalmente un mayor nivel de desarrollo, pues son aquellos que también tienen la capacidad de producir sus propias vacunas y pues de algún modo pues fueron los primeros entonces en tener acceso a las mismas. Eventualmente, conforme fueron atendiéndose estas necesidades, en estos países que tienen la capacidad de desarrollar sus vacunas, pues fueron atendiéndose entonces las necesidades de otros países, en este caso el nuestro, para ir accediendo de manera gradual acorde a disponibilidad de cada una de ellas. Ok, pero no es como que nos hayan dado las obras. No. De hecho, pudiera ser cuestionable, y esto es un hecho, el tipo de vacunas, ¿no? Particularmente porque cuando se habló de vacunas anti-COVID, pues se empezó a generar una gran cantidad de información, particularmente sobre la efectividad que cada una de estas tenía. Y mucho se hizo énfasis en las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Que fueron vacunas novedosas, que se hablaban entonces que tenían un 97% de efectividad. Y mucho se cuestionó entonces la limitación para acceder a este tipo de vacunas. Sí, ¿puedo hablar de marcas seguramente? Sí, ok, adelante, perfecto. sí. Entonces, en este sentido, pues hablamos específicamente de la Pfizer, ¿no? De la Pfizer, que mucho se hizo énfasis sobre que era la mejor de las vacunas. ¿Por qué? Porque justamente pues hablaba de este 97% de efectividad. ¿Y sí? Y hubo entonces un acceso un tanto restringido a estas vacunas por distintas razones. Una,
la capacidad de producción, la capacidad de abastecimiento y otra, presupuestos también, habría que considerarlo. Y la toma de decisiones en salud pública luego muchas veces es un tanto cuestionable, particularmente cuando lo vemos en un enfoque individual. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos 2 vacunas. Vamos a tomar una decisión y esto te lo preguntaría a ti. Tenemos una vacuna Pfizer que su inserto nos dice tiene un 97% de efectividad para prevenir COVID-19. Y tenemos otra vacuna denominada AstraZeneca que su inserto dice que tiene un 70% de efectividad. ¿Cuál deseas aplicarte? La primera. La primera, ¿verdad? Este es el sentido o el enfoque individual. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la salud pública en sus intervenciones? Buscar un enfoque y un beneficio colectivo, de tal forma entonces que la toma de decisiones pues se basan en un presupuesto. Y voy a poner números a lo mejor redondos y cerrados. Yo tengo un presupuesto de 1,000 pesos y ese presupuesto de 1,000 pesos yo lo voy a utilizar para aplicar vacunas en un grupo vulnerable. Una vacuna me cuesta 10 pesos y otra vacuna me cuesta 2 pesos. La vacuna que me cuesta 10 pesos tiene un 97% de efectividad. La vacuna que me cuesta 2 pesos tiene el 70% de efectividad. Si yo tengo 1,000 pesos y decido comprar la que cuesta 10 pesos, alcanzo a comprar 100 vacunas. Y de estas 100 vacunas, pues yo se la aplico a 100 personas. Si a estas 100 personas le aplico 100 vacunas, y si tenemos un 97% de efectividad, voy a proteger a 97 personas. Yo estoy de acuerdo con ese sentido y con ese Sí. Pero la distribución del presupuesto no fue así. O sea, nos quedamos sin Pfizer, sin Astra y el presupuesto se fue a campañas. O sea, no vimos claro. Fue una especie como de artilugio, de movimiento de cartas y de vasos y de dónde quedó la bolita y atínale dónde. Y el pensamiento que tú acabas de decir, científico, muy válido, por supuesto, si se hace así. Pero terminamos al final ni con Astra ni con Pfizer y la población te vamos a dar una rusa y una cubana con cosas no tan claras. ¿Nos puedes aclarar ese asunto de Cuba y de Rusia? Sí, y justamente para cerrar un poquito como el contexto y la idea, con ese presupuesto de 1,000 pesos yo podría tener entonces a 97% protegidas con la del 97% de efectividad. Pero si yo decido comprar la que me cuesta 2 pesos, con esos 1,000 pesos alcanzo a comprar 500 dosis de vacunas. Y esas 500 dosis que tienen un 70% de efectividad me va a alcanzar para tener protegidas a 350 personas. Ahora, si yo tomo decisiones basadas en un punto de vista poblacional, si yo gasto en una, tengo a 97 personas protegidas, y si yo gasto en otra, tengo a 350 personas protegidas. Ahora, regresamos al punto de la inmunidad de rebaño. ¿Qué me conviene más desde el punto de vista poblacional? ¿Tener a 97 personas protegidas o tener a 350 personas protegidas? Pues evidentemente a 350 personas protegidas, porque eso nos va a permitir alcanzar una masa crítica o una masa suficiente o un volumen poblacional suficiente de personas inmunizadas o protegidas que nos van a permitir entonces cortar cadenas de transmisión. ¿Esto incluye la vacuna de rusa y la cubana? Sí, claro, exactamente. O sea, cuesta menos y alcanza más población para proteger. Así es. Eso fue, digamos, el pensamiento. Y es correcto. Y es correcto ese pensamiento desde el punto de vista epidemiológico. Sí, y es un tanto no alcanzas el 97% de efectividad, alcanzas el 70%, pero alcanzas más gente. Correcto. Y te cuesta menos la vacuna y por tanto alcanzas más gente, más población. Y ese es el sentido como tal de la salud pública y de las vacunas. El beneficio no es nada más en lo individual, sino se busca el beneficio en lo colectivo. Justamente en lo colectivo es cuando logra entonces atenuarse la velocidad en la cual se presentan la transmisión de las enfermedades infecciosas y a su vez también la gravedad con la cual estas pueden llegarse a presentar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y entonces, ¿por qué va la gente a las instituciones públicas y luego la regresan y le dicen que no hay vacuna o que no la quieren vacunar?
si ya se solucionó el costo. Si tú me dices, oiga, pues sí, bajamos el costo, no escogimos la más cara y la más efectiva, escogimos algo medianón, no tan caro, pero te protege 70% de efectividad, pero te protege más población. En ese sentido, tendríamos que tener vacunas, pues, a granel. Sí, ese es un punto que ahorita pudiera estar todavía un tanto impreciso el definir qué es lo que sigue por hacer. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos entonces que en la actualidad ya el que quiso vacunarse, es decir, el que por plena convicción quiso o deseó vacunarse, en su momento pues ya tuvo acceso a esta vacuna, indistintamente de la que ésta haya sido. Porque en su momento pues llegaba Pfizer, en su momento llegaba AstraZeneca, en su momento llegaba Sinovac o algunas otras marcas que buscan justamente pues esta inmunidad colectiva o esta inmunidad poblacional. Y el planteamiento inicial es, o fue en su momento, pues completar un esquema básico más una dosis de refuerzo. Y esta dosis de refuerzo pues se aplicó entonces en el transcurso del 2021 para las primeras personas y 2022 para algunas otras. ¿Qué es lo que sigue entonces ahora para 2023? Todavía son directrices que incluso pues a nivel mundial todavía no han sido como muy bien definidas, es decir, hay que considerar que estas vacunas anti-COVID fueron vacunas que en su momento fueron autorizadas para uso de emergencia. Y este uso de emergencia pues ya sucedió, ya cumplió su fin. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues una gestión a largo plazo. Muy probablemente esta gestión a largo plazo pues implique algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con influenza. Y que en lo posterior pues se diseñe una política que diga, a partir del inicio o antes del inicio de cada temporada invernal, pues hay que poner un refuerzo anual. Dada la alta variabilidad que tienen entonces estos virus en su mutación y demás cosas, entonces pues hay que ir manteniendo el esquema de inmunización actualizado, ¿no? Como justamente estas directrices todavía no han sido bien definidas o bien claras, hay todavía un stock un tanto limitado de vacunas anti-COVID y este stock limitado está destinado principalmente para aquellas personas que por distintas circunstancias no hayan sido vacunadas con este esquema de inmunización primario o con esta primera dosis de refuerzo. Y como ya son muy poquitas las personas justamente que no han recibido esta vacuna, también se está dando la apertura para que estas vacunas anti-COVID pues se estén aplicando en la actualidad como dosis de refuerzo en conjunto con la vacuna contra influenza a aquellas personas que se consideran en riesgo vulnerable, adultos mayores, a niños, etcétera, embarazadas. Oye, Doc, teníamos una cartilla de vacunación que era algo de presunción. ¿Y qué pasó? Así es. Consideramos nosotros al Programa Nacional de Vacunación como uno de los más robustos a nivel mundial. En la actualidad, este Programa Nacional de Vacunación en nuestro país incluye 14 distintas vacunas que confiere inmunidad para al menos 14 distintas enfermedades. ¿Cuál es la problemática a la cual nos enfrentamos en la actualidad? Bajas coberturas de vacunación, que justamente es algo de lo que comentabas. Antes esas coberturas de vacunación estaban mejor que lo que tenemos ahora, eso es una realidad. ¿Qué factores pueden incidir entonces para que tengamos esas bajas coberturas de vacunación? ¿Entendí bien? ¿Antes el sistema de vacunación era mejor para el resto de las enfermedades infecciosas que en la actualidad? En lo que respecta a cobertura, sí. Es decir, en lo que respecta al catálogo, no. Se sigue manteniendo todavía vigente esas 14 vacunas o esos 14 biológicos en el Programa Nacional de Vacunación Universal. La problemática ahorita lo entendí es así acceder como, a ellas. En la práctica, sí, Ajá. pero en el papel no. Más bien dicho, en el papel sí, y en la práctica no se ha logrado garantizar el acceso a esas vacunas cuando se requieren. O sea, en el papel está todo muy bien. Ajá. Y en la práctica no está tan bien el abasto, Justo. la práctica, el vacunar a los pacientes del resto de patologías infecciosas que no sean COVID. Justo, y precisamente
hablábamos hace un momento, COVID-19 fue un fenómeno disruptivo y que afectó entonces a distintas cadenas de producción, distintas cadenas de suministro, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y que en este sentido entonces se tiene particularmente problemas en algunas vacunas específicas. ¿Hay corrupción en el sistema de vacunación? No tengo certeza de ello, es decir, no tengo elementos para decir si hay corrupción o no hay corrupción. ¿Tu corazón qué dice? No tengo una respuesta específica para ello, es decir, así como nosotros como seres humanos somos corruptibles, evidentemente, ¿no? Entonces, de que puede haber... Pero hay puntos álgidos. De que puede haber, ¿no? Muy, muy doloroso. Así es. O sea, jugar con ese asunto de las quimioterapias falsas y vacunas falsas y esto es, pues prácticamente vas directo al infierno. Así es, sí. Entonces, no dudo que pueda haber corrupción, pues evidentemente porque forma parte entonces también de nuestra naturaleza humana, ¿no? Por así decirlo. Forma parte también de nuestra, incluso pudiéramos decirlo, parte de la cultura, el ver frecuentemente o de manera reincidente fenómenos de corrupción. Pero en este sentido, me parece que más allá de corrupción, en lo que respecta pues al desabasto que puede haber de algunos biológicos, hay algunos elementos entonces de distribución por una parte y de almacenamiento por otra. Y pongo ejemplos específicos, sobre todo con una vacuna como lo puede ser la BCG. La BCG es una vacuna que se aplica a los recién nacidos y que se aplica con el objetivo de prevenir una enfermedad llamada tuberculosis. La BCG ahorita todavía sigue siendo un tanto un problema lograr su cobertura a niveles deseados, y particularmente esto tiene su origen sobre todo en la elaboración de esta vacuna. ¿Quiénes son los países, digamos, que tienen la capacidad de producir estas vacunas? Pues países desarrollados generalmente. Nosotros como país pues hemos perdido gradualmente esa capacidad de autosuficiencia y de elaboración de nuestras propias vacunas. Entonces generalmente la gran mayoría de las vacunas las compramos. Ahora, ese asunto de producir vacunas nosotros mismos, ¿lo ves muy lejano? Se pretende a corto o mediano plazo el regresar, digamos, a esa autosuficiencia en la producción de vacunas. Tú eres un académico. ¿Se logrará? Tú eres un académico, un investigador. ¿Hay apoyo a nivel nacional para que esto suceda, para que esto se lleve a cabo en diferentes áreas de investigación y experimentación e investigación, y luego soñar y desear ser autosuficientes en vacunas en nuestro país? Posiblemente no lo suficiente o no lo que se requeriría para lograrlo a corto plazo, ¿no? Particularmente cuando hablamos de presupuestos un tanto limitados. Y es una realidad entonces que el presupuesto a salud, presupuesto a investigación, pues en nuestro país pues no está, digamos, considerado como proporcionalmente hablando en niveles adecuados. ¿A qué me refiero con esto? Que de la totalidad del presupuesto, idealmente pues al menos un 10% del presupuesto debería de estar destinado a salud. Y no es en así. La realidad no sucede así, sucede ni el 1%. Exactamente, en realidad ni el 1%. Sucede, Oye, Doc, ¿sale más caro hacer vacunas que comprar vacunas? ¿Sale más caro hacer que comprarlas? No necesariamente. Ahí tendríamos que considerar entonces que el comprarlas implica costos no nada más relacionados con su compra, sino también en su distribución, almacenamiento, traslado, etcétera, etcétera. En tu experiencia del 1 al 10, ¿cómo catalogas la situación en vacunación en nuestro país? En particular en COVID. Particularmente en COVID, ahorita, si tomamos como referencia la cobertura que tenemos actualmente en vacunación, diría un 9. ¿Y la que fue hace 2 años? En la que fue hace 2 años, posiblemente la respuesta no fue tan ágil como lo hubiésemos querido. Reprobados. Posiblemente un 6, un 7. Un 6, reprobados. ¿Y en el resto de la vacunación, en el resto de las vacunas, en la actualidad?
Hay algunas vacunas que tenemos, ahí tendríamos que diferenciar, hay algunas vacunas entonces donde todavía se presentan ciertas problemáticas. Si vamos entonces a lo mejor a BCG, todavía le pondríamos como un 6. Si vamos a lo mejor BCG es tuberculosis. BCG exactamente es para tuberculosis, sobre la Un cual 6. hablaba hace un momento. Ajá, O sea, no andamos tan bien, como decimos Correcto. coloquialmente. No andamos tan bien. Doctor, déjame invitarte próximamente, se nos acabó el tiempo. Te invito para que nos acompañes y poder hablar más extensamente y con más calma del resto de las vacunas. Sí, claro. Si tú estás de acuerdo, me encantó platicar contigo, me gusta mucho la forma en que explicas las cosas y yo creo que a la gente que te escuchó y a la gente que nos vio a través de redes sociales también se quedó con ganas de seguir platicando contigo. Y lo vamos a hacer. Es el doctor Rubén Irigoyen, que está en la Clínica 18 del Seguro Social y aparte estás en ¿dónde más? En institución privada. Sí. Es el Sanatorio Español. Correcto. El Sanatorio Español como epidemiólogo, en fin, la función y la labor de los epidemiólogos antes malamente, y me incluyo malamente subestimada, empezando por mí, malamente subestimada, hoy adquiere su valor real. Nos vemos la próxima en La Voz de la Salud.